Hola amigos, hola nacioneros, bienvenidos a Siempre Más. Un placer estar con ustedes. Les adelantaba hace instantes, tenemos información exclusiva en nuestro programa de hoy. Es mucho más que el retiro de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de Javier Milei decidió investigar los desmanejos de la pandemia en Argentina, una herida que todavía está abierta en la sociedad. Pero tenemos información exclusiva, tiene derivaciones internacionales y locales. La primera tiene que ver con el anuncio de hoy. El presidente Milei va a denunciar al titular de la Organización Mundial de la Salud ante los tribunales internacionales por delito de lesa humanidad. Esto es información exclusiva. Se trata del doctor Tedros Ghebreyesus. Fue elegido en 2017 por 5 años y reelegido en 2022. Atención, la denuncia será en base al artículo 7 del Estatuto de Roma por crímenes de lesa humanidad, inciso K.C, que se refiere a esclavitud por supresión del derecho de propiedad de las personas e incluye el encierro por la cuarentena, los quebrantos económicos que produjo y la dependencia de subsidios que para el gobierno derivaron en esclavitud. Eso es solo el principio. Y aquí viene lo que creo que es una bomba o abrir una caja de Pandora, amigos, porque el gobierno de Milei va a investigar los desmanejos locales de la pandemia en Argentina. Atención, con auditorías y denuncias judiciales de ser necesario. Reitero, el gobierno de Milei abre la caja de Pandora e investigará la pandemia. Atención, se va a complicar más la situación de Alberto Fernández porque Milei está decidido a investigar el rol del presidente de la Nación y las disposiciones que tomó en violación de las garantías constitucionales de las personas. También el rol de la ministra Carla Bisotti, el rol del doctor Pedro Can y el resto de los infectólogos. Y quiero agregar algo, simplemente como contexto. Al día de hoy siguen sin conocerse, porque están prácticamente bajo llave, los contratos por las vacunas, amigos. Hoy tenemos más información exclusiva al respecto de eso, de los datos, de los argentinos. ¿Dónde están los datos de los argentinos en la pandemia? Y además, ¿por qué la AGN, con mayoría kirchnerista, puso bajo llave y estricta reserva los contratos por las vacunas? ¿Por qué los argentinos no sabemos qué se decidió y cómo se decidió? Pero no solamente eso. Además, una causa que tuvo novedades hoy. Nuestra compañera Camila Dobayán está con estos últimos temas, los datos de los argentinos y también el tema de los contratos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué bajo llave? Y no termina la cuestión, amigos, porque escuchen esto y aquí sí la línea conceptual podría sumarse a esta cruzada para Javier Milei de lo que significa el wokismo. Para el presidente, la pandemia fue la cumbre del wokismo del control social y considera que fue un experimento que trascendió a la emergencia sanitaria en nuestro país, que tenía un objetivo político autoritario. Esto nos lleva directamente a lo que eran los orígenes de Javier Milei como personaje público y lo que fue su investigación para un libro que en su momento se llamó Pandenomics, pero que también incluyó un documental en donde esta línea ya estaba presente, y les pido que escuchen esta frase de aquel documental que decía esto. Ha sido una cuarentena cavernícola, ha sido la cuarentena más larga y más profunda del mundo y ha sido una decisión absolutamente desacertada. Hoy Argentina está entre los países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Es decir que la cuarentena no sirvió para nada. Pero entonces, ¿cuál fue el principal error del gobierno si no sirvió para nada? Mira, el principal error del gobierno fue darle absoluta prioridad a
la infectocracia liderada por el imbécil de Pedro Kahn. Bueno, la infectocracia. Enseguida vamos a volver sobre esa época. Pero quiero ahora retomar el anuncio de Milei, que fue anticipado en su mensaje de la ONU, cuando dijo: Argentina se va de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Ahí ya decía lesa humanidad, que es justamente lo que yo les estoy adelantando hoy con información exclusiva de Siempre Más. La decisión relativa a lo sanitario tuvo una repercusión inmediata en quien fue uno de los protagonistas del manejo de la pandemia en la ciudad, el doctor Fernán Quirós, que actualmente es ministro de Salud, y que se opone a la decisión del presidente, o por lo menos no le pareció adecuada, de irse de la Organización Mundial de la Salud. Mi argumento es que más allá de la Organización Mundial de la Salud o cómo se llame la institución, es muy importante tener una institución de coordinación. Entonces, no es una cuestión de si estar en esta o en otra, es necesaria la coordinación. Y todavía no hemos escuchado cuál es la propuesta de coordinación sanitaria que vamos a tener para adelante. Entonces, yo creo que más allá de que estén en esta organización o en otra, lo importante es que las políticas de coordinación sanitaria son indispensables en los periodos pandémicos en que estamos viviendo. Y quiero simplemente sumar algo que tal vez ya lo tengan en la memoria, tal vez no. Pero ¿recuerdan quién dijo que la cuarentena no había sido una decisión sanitaria sino política? El ex ministro de Economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán. Es desigualadora la pandemia. Entonces sí, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político. Una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces vos decís que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal, que no era tal. O al menos no era, sí había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado, del rol que le estábamos buscando dar el Estado. ¿Podés encerrar a una sociedad por manipulación política? ¿Podés encerrar a una sociedad e impedirle volver a una vida un poco más cercana a lo normal por decisión política, impedirle trabajar, impedirle ir a la escuela, impedirle, en definitiva, sus libertades? Alberto Fernández pudo. Lo dice su propio ministro de Economía de entonces. Los invito a nuestra mesa, en la que está el gran equipo de Siempre Más, pero que también hoy nos acompaña el diputado Fernando Iglesias, que tampoco sabía por qué lo había invitado. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Qué bomba, ¿eh? Qué bomba, qué bomba, sí, ¿eh? qué bomba. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Te sorprende esto? No, me alegra. Yo desde años vengo peleando y presenté un proyecto que estamos todavía peleando para hacerlo, para crear una comisión investigadora de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena. El Estado Nacional y los Estados provinciales cometieron las peores violaciones de derechos humanos de la historia de la democracia y yo creo que deben ser investigadas. Te propongo algo, Fernando, porque no te llamé por casualidad. No te llamé por casualidad. Quiero recordarles el marco institucional de ese momento. No sé si tenemos el cuadrito que armamos con esto. ¿Qué pasaba en la Argentina? La justicia. Había feria extraordinaria por orden de la Corte, o sea, prácticamente los tribunales estaban cerrados. El Congreso estuvo más de 2 meses cerrado porque no se terminaba de organizar en lo virtual y algunos no querían que se organice. Y el diputado Fernando Iglesias en ese momento habló del
Massapalooza. El Massapalooza, claro. Nos tuvieron mientras los camioneros, las cajeras de supermercados trabajaban, nosotros los diputados nos reuníamos virtualmente para deliberar cuestiones más que importantes. Yo siempre me opuse a esto, nunca lo apoyé, me pareció además que la extensión fue completamente innecesaria y se lo he dicho en la cara al presidente de la Cámara de ese momento, que era Massa, a quien le pregunté también en la cara si era verdad o no lo que se decía, que se había vacunado y había hecho vacunar a toda la familia, y todavía estoy esperando la respuesta. Estuvieron los vacunados VIP, estuvieron todos los privilegios que ya conocemos para los que tenían poder, y en medio de todo esto, mientras a los argentinos se les suprimía libertades como nunca desde la dictadura, ¿quién tomaba las decisiones en el país? Por decreto de necesidad y urgencia, sin pasar por ningún otro poder, sin que ningún juez dijera que estaba pasando por encima de las garantías constitucionales, el presidente de la Nación. Y esto es lo que queríamos configurar, un cuadro institucional absolutamente anómalo, al que estuvimos todos sometidos. Y todo eso pasó y quedó como si nada, a pesar de que, como me decía hoy una de nuestras productoras, Flor, esto es una herida abierta. Si me permitís completar el cuadro, yo hice en aquel momento una pregunta que todavía no ha sido respondida, es decir, de los aproximadamente 140.000 muertos, ¿cuántos tenían la vacunación completa? Todavía estoy esperando que el gobierno de ese momento responda. Y te completo el cuadro institucional, que incluye, cuando yo digo Comisión de Investigadores de Delitos Cometidos por el Estado durante la cuarentena, incluyo a los estados provinciales, cuyas policías cometieron todo tipo de delitos. Hubo desapariciones seguidas de muerte, chicas que fueron detenidas porque habían ido a comprar la comida para los hijos y no llevaban barbijo y terminaron, es el caso de Magalí Morales en San Luis, ahorcadas en una comisaría. Digo, incontables. El caso, ya no recuerdo los nombres, del padre que no pudo visitar... Abigail, el caso Abigail, la chica que tuvieron que cruzar a UPA para una... Todas estas monstruosidades no han sido investigadas. Nosotros igual hemos constituido un archivo, hemos recibido en la Comisión de Derechos Humanos, por iniciativa de la diputada Mechet, a muchas de las víctimas. Tenemos un archivo y, por supuesto, el 20 de marzo lo vamos a presentar y lo vamos a poner, por supuesto, a disposición del presidente de la Nación y de todos los poderes del Estado que quieran investigar las aberraciones que hemos sufrido. Dijiste archivo, Fernando, y creo que ahora ustedes en su casa todos están tratando de hacer memoria o del trauma que sienten, vuelven a revivir todo eso que nos pasó. Dijo archivos el diputado Iglesias. Cami, contanos lo que estuviste investigando y que la verdad es otro escándalo. Sí, y una primicia judicial tal vez para completar la gran información que acabas de contarnos, Cris, que tiene que ver con una causa justamente iniciada en el marco de la pandemia, que era justamente porque el gobierno dejó pasar la oferta en su momento del laboratorio Pfizer para comprar vacunas por 13,3 millones de dólares. En ese momento, el gobierno decidió no adquirir esas vacunas y tomó la decisión de esperar, porque había un mayor plazo, a recibir las de Sputnik, ¿no? Las rusas, las vacunas rusas. Se inició por una denuncia de diputados opositores en ese momento, de Juntos por el Cambio, una denuncia en Comodoro Pi, para investigar si hubo ese favoritismo, si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público en función de esas decisiones. Hoy hubo una novedad importante, este es el contexto. El juez Ariel dijo, a contramano un poco de las decisiones que toma el gobierno en el día de hoy, una gran cantidad de decisiones en función del frente pandemia. ¿El juez cuánto dijiste? El juez Ariel Lijo, candidato a la Corte, tomó la decisión de archivar esa causa, que está investigando también el fiscal Carlos Stornelli. Hoy el fiscal Stornelli apeló esa decisión de archivo. Es decir, todavía se está dando esa batalla en Comodoro Pi por la decisión de los funcionarios de Alberto Fernández en ese momento de no adquirir las vacunas Pfizer y un presunto o en realidad investigado favoritismo a favor de las vacunas Sputnik. Se reabre entonces a pedido del fiscal, o por lo menos es lo que ha pedido Stornelli, esta causa por las vacunas, pero quiero pedirle una reacción sobre esta noticia a un protagonista crucial. Estamos con Pablo Muse, el papá de Solange, que no pudo
despedir a su hija en plena agonía, que está luchando para que haya justicia, que logró que se eleve la causa a juicio oral y que se investigue, o por lo menos se llame a declarar a Alberto Fernández. ¿Cómo te impacta, Pablo, la decisión de Milei de investigar la pandemia? ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina y tu equipo. Mira, en realidad cayó bien, sabemos que esto fue algo organizado, el tema de la pandemia. En realidad, la responsabilidad de Alberto Fernández, todos los gobernadores, intendentes de cada pueblo, tomaron las decisiones incorrectas en ese momento y lo tomamos bien. Lo que habría que denunciar es a la justicia, Cristina. Recuerdo, sí. La justicia es la que no actúa. Nosotros llevamos 4 años y medio en la causa. El mismo juez que hoy pidió la elevación a juicio, hace 2 años atrás dictó falta de mérito sobre nada, sobre lo que se investigó, porque no había 4 imputados, hoy tenemos 2. Y realmente la causa por prevaricato que se hizo ante la jueza Arroyo Salgado, al doctor Fernández y a Fabiola Yáñez, también quedó en la nada. En realidad la justicia es la que falla en la Argentina. La justicia y la política, por supuesto. Pablo, siempre que te he llamado a lo largo de estos años y que como muchos ciudadanos nos comprometimos con tu dolor, con lo que habías sufrido, recordamos el legado de tu hija, de Solange, que enferma, que sabiendo que le ganaba la enfermedad, pero no le ganaba a su nobleza como ser humano y a su dignidad humana, dejó esa frase que nos llegó a todos al corazón cuando dijo: hasta el último suspiro tengo mis derechos. Creo que si la causa de tu hija se eleva a juicio oral y finalmente lo lográs, es un homenaje a ese legado de tu hija que es enorme para todo el que valore la dignidad humana. Sí, Cris, es un sabor a poco. Realmente tendría que haber sido una causa federal, no provincial. El hecho de haber actuado en las 4 provincias, solamente hay 2 imputados, el director del hospital y una trabajadora social, cuando hubo privación ilegítima de libertad, violación a los derechos humanos, violación a una persona con discapacidad, violación a los derechos de Sol, que lo pidió en vida y que nadie lo escuchó, porque esa es la realidad. Decía, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie me va a arrebatar eso, y se lo arrebataron, y tuvieron el tiempo suficiente para, tanto los diputados, los senadores, los gobernadores, de haber actuado en ese momento, no lo hicieron. Hoy seguimos pidiendo justicia, vamos a ir por más, no nos quedamos solamente con eso, los 2 imputados, sino que tendría que estar el gobernador, el director del COE de Córdoba, y mucho más responsable de lo que está en nueva causa. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Te pido que nos sigas acompañando para seguir esta información. Es información en exclusiva que tiene nuestro programa Siempre Más y no podía faltar Pablo. Pero estoy pensando, mientras revivimos esta historia, ¿no?, tan tétrica que nos ha tocado vivir en la pandemia en Argentina, recuerdo a los que estaban de viaje y no pudieron volver, a los que fueron condenados a un exilio forzado porque Argentina se ensañó con los que estaban afuera y los dejó varados en muchos casos. Y también recuerdo un momento clave en el que recién escuchábamos a Milei hablando entonces de lo que él decía era la infectocracia, pero hubo un momento, Fernando, en que un grupo de intelectuales, a contramano de lo que era una sociedad bastante a ver cómo decirlo, inquisidora en cuanto a la pandemia, que decía no estás con la vida o estás con la muerte, que el que osaba cuestionar algo lo llamaba más o menos un enemigo público. Y hubo un grupo de intelectuales que en ese momento habló de infectadura y con mucha valentía el pensador Juan José Sebrelli se presentó una noche de tantas en un canal de televisión para denunciarlo. Básicamente yo estoy a favor de una cuarentena sanitaria. Yo uso barbijo, trato de mantener distancia con la gente. Estoy en contra de la cuarentena política, social y económica, que es la que prácticamente absorbe todo. Se utiliza la pandemia
sanitaria justamente para quitar los pocos derechos políticos que tenemos los argentinos bajo este gobierno. Impresionante, porque eso que derivó en un libro que escribió Juan José Cervelli con Marcelo Joffre se llamó La resistencia civil y la libertad responsable. En aquel momento fue juzgado por muchos, pero con el correr del tiempo se convirtió en una realidad la manipulación política detrás de lo que era la emergencia sanitaria. Sí, y me alegro de la coincidencia. Yo estaba pensando justamente en Juan José, que salió a denunciar esto antes. Yo tengo que admitir, yo escuchaba lo que él decía con cierta perplejidad por el miedo que teníamos y por el impacto que tenía el hecho. A mí una cosa que realmente me impactaba era que los países en los que yo, desde el punto de vista técnico y científico, confiaba, los Estados Unidos y la Unión Europea, todavía mantenían este tipo de medidas. Sin embargo, Juan José salió a romper, y también el documento sobre la infectadura, sobre todo sus dos redactores, Sandra Pita y Fernando Pedrosa, a quienes también me parece que hay que reivindicar, y también progresivamente hay que reivindicar a todos los que, acá sí yo me incluyo un poco tardíamente, los que salimos a pesar de que nos acusaban de que queríamos esparcir la peste y no sé qué, salimos a las calles en los famosos banderazos, ¿no? Que fueron muchos. Y en los que hubo claramente, no quiero mencionar a nadie porque no quiero ser injusto, pero cualquiera que recuerda aquellos banderazos recordará bien quiénes estuvimos claramente en contra de estas políticas, quienes pedimos, sobre todo en el tema educativo, porque fue criminal lo que se hizo en general, pero fue tremendo lo que se les hizo a los chicos, y recordarán quiénes estuvimos y quiénes no estuvieron. Fernando, te agradezco mucho por estar con nosotros. Reitero, esto es información exclusiva de Siempre Más. Es la decisión del presidente de la Nación avanzar en estas tres vertientes que yo les comenté. La denuncia al titular de la Organización Mundial de la Salud, la denuncia o por lo menos la investigación de lo que fueron los desmanejos de la pandemia en Argentina, y también esta idea de lo que él llama la cumbre del wokismo de control social, donde vincula los hechos o los manejos de la pandemia con una idea política autoritaria. Pero por supuesto, hoy estamos también concentrados en las implicancias de que la Argentina se haya retirado de la Organización Mundial de la Salud luego de una decisión equivalente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Está con nosotros ya la viceministra de Salud, pero si me permite, viceministra, bienvenida ante todo. Voy a darle introducción a mis compañeros para una primera impresión de lo que acabamos de contar. Facundo, que creo que algo también de información política puede sumar. Sí, hay que recordar que en toda esta polémica apareció, como bien mencionabas, la declaración de Fernán Quirós, y dentro de esa declaración derivó un montón de reacciones políticas, porque una decisión de este estilo va a requerir el paso por el Congreso. Y para que se apruebe y para que se defina esta decisión, va a requerir entonces acuerdo político y que todas las fuerzas políticas respalden esta decisión. La declaración de Fernán Quirós terminó generando sorpresa porque podría implicar la falta de apoyo en una decisión de este estilo, de apoyo político para que se confirme un decreto del presidente, porque la pertenencia de Argentina a la OMS surge de una ley. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la pandemia, yo creo que si hoy preguntás en la calle a los argentinos si quieren que se sepa, que se investigue y que se revise los hechos en pandemia, la gran mayoría te va a contestar que sí, porque es una herida abierta en toda la sociedad. Mientras Camila prepara, porque esto sí es impactante, lo que pudo buscar de dónde están nuestros datos, esto es un escándalo, le pido sus primeras impresiones también a nuestra compañera Florencia Donovan, que aparte tiene números sobre la OMS y Argentina. Bueno, sí, mira, en principio la cuota de la Argentina en la OMS, la Argentina paga por participar de este club que es la OMS, estaba presupuestado en este año en 1.248 millones de pesos. La realidad es que la cuota no es significativa, pero hay algo que viene pasando con la Argentina, y es que igual adeudada cuotas en todos estos organismos, OMS, Organización Panamericana de la Salud, con lo cual, bueno, es, diría,
una deuda menos que vamos a acumular hacia adelante. No era significativo el aporte monetario, sí es significativo en términos políticos. En este gobierno también se discutía en paralelo, además de la OMS, la participación de la Argentina en los acuerdos de París. Estos son los acuerdos por temas climáticos que también contemplan casi a un club de países en el mundo muy amplio. En principio no está la idea de retirarse de los acuerdos de París y, a diferencia de lo del OMS, tiene acá un factor económico. Retirar a la Argentina de los acuerdos de París, como sí anunció Trump que iba a hacer con Estados Unidos, podría dejar a Argentina sin financiamiento con una cantidad de organismos bilaterales de crédito. Desde el organismo de financiamiento alemán, hay muchos que están atados también a las cuestiones climáticas. Con lo cual, en esto en el gobierno hay mucho pragmatismo también, ¿no? Muchas gracias, Flor. Y ahora sí, Cami, hoy estuviste intentando saber dónde están nuestros datos. Y la respuesta es, el contexto es, todos recordarán la app Cuidar, ¿verdad? Donde nosotros teníamos que poner datos de carácter personal, en términos de teléfono, mail. Esas bases de datos, Flor también lo sabrá, valen millones de dólares. Tener una base de datos con todos los datos personales y datos clínicos, datos de salud de las personas, ¿cuánto le pagaría un laboratorio? ¿Y dónde están los datos? Recordemos que teníamos que poner enfermedades preexistentes, poner nuestros controles de temperatura durante meses. Sí. Es decir, para nosotros poder hacer un permiso para salir a atender a tu abuela, a la que tenías que asistirla con el supermercado, tenías que registrar tu temperatura tal vez varias veces por día. Y esos son datos extremadamente valiosos. ¿Qué sucedió con esos datos? La primera decisión fue la de bajar el registro. Esto fue en función de que la justicia le reclamó al gobierno: basta de acumular datos. Eso sucedió en 2023. La segunda decisión judicial de la Cámara fue en el 2024, el año pasado, en junio, hace muy poquito, decirle al Estado: borren los datos, borren los registros, porque estuvimos además investigando la normativa original de la app Cuidar y específicamente estipulaba que era para la pandemia y cuando se terminara la justificación del coronavirus, esos datos tenían que desaparecer. Ahora bien, la primera complicación que se presenta es, más allá de si el gobierno los borró o no, esa app dependía de jefatura de gabinete, pero los datos estaban en manos de salud, la normativa también invitaba a socializar esos datos con una intendencia perdida en cualquier provincia argentina. Entonces, es decir, esos datos, más allá de filtraciones que podrían haber sucedido, que sucedieron de forma grave en casos como el ANSES o en casos como Renaper, filtraciones que han provocado además que un crecimiento, esto lo explican los especialistas en ciberseguridad, ha provocado un crecimiento de las estafas virtuales con un montón de nuestros abuelos, especialmente, que son los más susceptibles a caer en ese tipo de estafas, bueno, con su dinero obviamente robado por este tipo de situaciones, pero la respuesta entonces, me dice, ¿dónde están esos datos? Potencialmente en todas partes. Tremendo. Porque los gobiernos, el gobierno, el Ejecutivo Nacional, estaba invitado a socializar esos datos con gobernaciones, los ministerios de salud provinciales, las intendencias, porque bueno, había cierta descentralización en la gestión de la pandemia, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente qué ha sucedido con ellos, más allá de que el gobierno nacional tiene y está en instancia judicial, la orden de borrar todos los registros. Ahora, ¿cuánto se repartió? Eso no hay registro, justamente. Bueno, esta es la situación. Este caos